Bueno, voy a grabar este video para las personas que me habían preguntado en su momento cómo se conecta el cable del cebador. Acá yo hice un esquema que va a estar después puesto en la página de Facebook, la dejo por ahí, en algún lugar del video va a aparecer. No es una cosa complicada, no pienso que sea algo realmente tan difícil, no representa tantos riesgos como de que te la puedes mandar y algo puede pasar. Así que pienso que es una buena oportunidad para compartir cómo lo hicimos en su momento. Y de hecho es bueno tenerlo ya más o menos en buen estado antes de que empiece la época de frío, porque es una parte de mecánica, vamos a decir así, que ayuda mucho el arranque en las condiciones de frío. Así que de eso va a tratar el video básicamente. Lo voy a dejar lo más breve que pueda y explicando paso por paso. Si nunca has visto un video de estos y ya lo sabes hacer, por ahí no sé si realmente te conviene mirarlo. Me voy a dedicar a explicar paso por paso, incluso de las cosas que parecen obvias, porque muchas de las personas que por ahí me hacen alguna pregunta o lo que sea, me dicen esto, que a veces no lo han hecho en su vida, no tienen ni idea, y para otro le puede parecer una pavada lo que estoy explicando, pero siempre es bueno explicar las cosas como para que lo entienda cualquiera. Así que bueno, eso es lo que voy a estar haciendo ahora, compartiendo este material, y espero que le pueda servir a aquellos que quieran conectar el cebador o que en algún momento tenga que hacer el cambio de cable. Primero que nada, las partes que va a tener el mecanismo del cebador. Es una cuestión puramente mecánica que funciona como palanca, vamos a decir así, a partir de la palanquita propia del cebador, que está entre la palanca de cambio, que estaría adelante, y el freno de mano, que estaría atrás. Esto sería anterior, esto sería posterior, ¿no? Y bueno, básicamente está conectado con un cable que va por diferentes zonas del auto, que después lo voy a explicar, y se termina conectando con el carburador. La idea de esto es que al poder conectar con el carburador, cada vez que uno acciona esta palanquita, la tensión que se genera en el cable hace que la tapita de la mariposa superior del carburador se cierre, ¿no? De acuerdo a cuánto uno tire esto. El mecanismo es muy básico, porque en realidad lo que logra esto es que al entrar menos proporción de aire se enriquece la mezcla con combustible y ayuda al arranque en frío. No tiene mucho más misterio que eso, pero con respecto a esto quiero decir que es una herramienta útil para el invierno, cuando hace frío. Y la otra cosa es que una vez que uno lo pone, el mecanismo tiene que estar bien, tanto cuando lo haces al máximo como cuando lo bajas de nuevo, porque si el auto te queda cebado vas a gastar un montón de combustible, se va a tirar a ahogar y no te sirve. Entonces, este mecanismo tiene que estar bien, cosa que vos tanto cuando tires como cuando aflojes el cable vaya y vuelva, y por lo tanto la tapita que se cierra del aire también se abra, porque si no va a tener un problema. La palanca se compone básicamente de esto, es bien chiquitita, está agarrada por dos bulones con una arandela Grover al túnel central de calefacción, y abajo tiene una palanquita con un orificio donde entra un tornillito con una tuerca, por lo menos en el auto que tengo yo, no sé si habrá otro mecanismo, que funciona como prisionero para la cabecita del cable. Por debajo de esto hay una especie como de junta y otra chapa con una L que va hacia abajo, apunta hacia el túnel, y al final de esa L tiene una especie como de chavetita o chapa con un orificio por donde pasa un anclaje que ahora voy a mostrar en el cable, ¿no? Si uno, en vez de verlo de costado como está acá, lo viera medio en perspectiva, vamos a ver que tiene el paso para el cable, la chapa que está soldada ahí. Y hay otra chapita que se agarra con un tornillo desde atrás, que están más o menos a una diferencia ahí de unos centímetros, que sirve de ajuste para la parte que no se mueve del cable, que ahora lo voy a mostrar también. Esto es importante porque si alguna de estas partes no está dentro del sistema de la palanquita del cebador, lo más probable es que cuando intentes poner el cable quede para la miércoles o no corra, o corra, deje totalmente cerrado atrás y después no vuelva al cable, ¿no? Que son cosas que me pasaron cuando intenté cambiar esto. Bueno, el cable básicamente tiene una funda oscura, por dentro, si uno lo viera, ahora se lo voy a mostrar con un cable roto que tengo, tiene como una espiral metálico, por dentro está el cablecito que es como un cable de acero, y básicamente hay que identificar las partes. De un lado, el cable del cebador va a tener como un anillito, una terminal anillo con una fijación metálica también, y de otro lado sale el cable como pelado básicamente.
La parte que no tiene ningún tipo de terminal es la que va hacia el lado del carburador y se va a estar agarrando a su respectiva leva con un sistema de prisionero. También en el costado lateral de la cuba el carburador tiene como una muequita que sirve para inmovilizar la funda básicamente en ese sector y permitir que el cable corra por dentro, ¿no? Esta fundita, al momento de ponerlo, no hay que ajustarla mucho porque si no corres el riesgo de apretar también el cable por dentro y deformarlo. Entonces mejor solamente como que lo sostenga y ya está. Del otro lado, del lado de la terminal del anillo, justamente como muestra acá el esquema, vamos a estar agarrando en la parte inferior de la palanca del cebador con su tornillo. Entonces de esa forma sabemos cómo va orientado el cable. La siguiente parte que es importante saber es cómo va a ir colocado este cable. Yo para eso hice un esquema como es perspectiva, partiendo desde el vano motor, la zona donde iría puesta la tortuguita del burro de arranque. Acá estaría entre comillas la parte de amortiguación trasera, el asiento trasero, y acá estaría todo lo que es la parte del túnel central, ¿no? Esto está como en perspectiva, pero si uno lo viera de costado veríamos algo así. Acá está la cola del auto, acá se ve la línea del vano motor, ahí estaría la línea del carburador, donde estaría la parte, como decíamos recién, desnuda del cable. Y el cable va a tener un recorrido que acá es esquemático, no es que va a tener esta forma, quiero aclarar eso porque el cable no va a tener esta forma, pero lo hice con esta línea para evidenciar por dónde pasaría el cable, o por lo menos por dónde pasaba por mi auto. Desconozco si será la posición original o no. La idea es que desde el lugar donde se engancha el cable en la leva del acelerador y de su respectivo ajuste en la cuba, va a pasar por un huequito que hay en el vano motor. En mi caso el huequito ese tiene como un resguardo de goma, un cortafilo que le dicen, que no sé si estará en todos los autos, pero bueno, puede ser que sí o puede que no. Está bastante orientado, bastante cerca de la zona del carburador, la altura me refiero, ¿no? Pasa por el vano motor, baja y está protegido en realidad por la tortuga, está dentro de los cables que pasan por el costado, vamos a decir así, del burro y de la caja, ¿no? Cuando uno saca esta tortuguita que los protege. No está el cable por afuera como el cable del acelerador, ¿sí? El único que pasa por afuera en este caso es el cable del acelerador. Este va bordeando el burro, va bordeando el cable también del embrague que está por acá abajo en la caja, y va bordeando la caja, desciende después a través del hueco justamente que hay acá, que si uno mira hacia abajo lo que hay es el piso, ¿no? La parte de abajo del piso. El cable pasa por abajo del piso del auto por un tramito, bordeando con cuidado los pantógrafos y demás, y sigue por la línea central, si uno lo viera desde abajo, enganchando la entrada del túnel de la calefacción. Esa entrada del túnel de calefacción, en realidad, cuando uno lo mira de abajo y de atrás al auto, a la derecha de lo que sería el bulbito de freno que estaría por acá, va a notar que hay como una goma con un montón de agujeritos por donde pasa el freno de mano y otros cables más, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver, antes de, si tenías el cable puesto, el cable viejo, ver por dónde estaba pasado. En el caso de que no tenías cable cebador, hay que ver en qué orificio quedaría mejor centrado, uno que esté más o menos por la mitad. Y tiene que pasar por ahí, ingresando por el túnel para llegar hasta la palanca. O sea, en resumen, el cable del cebador tiene una parte que está en el motor, vamos a decir así, en el compartimento del motor, atraviesa el vano motor, pasa por abajo de la tortuguita, por adentro de la tortuguita, bordeando el burro y la caja, ¿no? Del lado izquierdo, vamos a decir así, del lado del conductor. Tiene un pequeño tramo que va bordeando el piso desde abajo del auto y después se mete en el túnel central para llegar hasta la palanquita del cebado. Entonces, esto es importante en el recorrido porque vamos a saber entonces algunas opciones de cómo poder instalarlo al momento de ponerlo nuevo o de simplemente conectarlo en el caso que ni siquiera lo hubiera tenido, ¿no? Bueno, acá tengo el cable antiguo que yo tenía puesto del cebador, que el problema que me había dado es que se cortó la funda por el uso, ¿viste? O sea, ya estaba viejo y se descabezó este fierrito que está en la punta de la funda donde tiene la terminal de anillo, que es esta, que tiene unas muecas ahí, ¿no? El otro lado simplemente, bueno, acá está todo despilichada la funda donde se ve el helicoidal adentro, ¿no? Estaría simplemente como el alambre y nada más, ¿no? Entonces, esta parte del cable me dio muchos problemas porque como esto se había roto, que es lo que queda encajado como vemos acá entre estos dos seguros, ¿no? Para que la funda no se corra cuando
cuando uno acciona la palanca, sino que el cable deslice por dentro, ¿no? Al estar roto esto se corría junto con el cable y resulta que vos cebabas el auto, en el momento de querer arrancar, por ejemplo, subías la palanquita, se tiraba el cable cerraba la mariposa superior, o sea, quedaba el auto cebado, y después cuando vos bajaba la palanca, pero el cable no tiraba para ningún lado, porque esto estaba roto, esto giraba loco. Entonces me pasaban dos cosas con este tipo de problema que me dio a mí. La primera fue el hecho de que a veces no cebaba nada el auto, entonces costaba arrancarlo con el frío, con las heladas y eso. Y la otra es que a veces lo cebaba y cuando desactivaba la palanquita el auto me quedaba recebado, al punto de que una vez, me acuerdo que lo arranqué en invierno, tenía más o menos un medio tanque de nafta, lo cebé, bajé el cebador pensando que se había desactivado y salimos a hacer unas cosas al centro que teníamos que pagar y qué sé yo, y me chupó toda la nafta, o sea, me mató la nafta en un par de vueltas, porque obviamente estaba andando con cebador a full. Cuando investigué a ver qué había pasado con el tema de por qué me quedé sin nafta tan así de golpe, me di cuenta que la mariposa estaba totalmente cerrada y bueno, la proporción es otra, ¿no? Y la culpa era de este cablecito que estaba chingado. Entonces fui y compré el otro y básicamente procedí a poder armarlo. Así que bueno, espero que esa experiencia, por si a alguien le ha pasado, tengan en cuenta. Y ahora voy a explicar cómo hice para instalarlo después de haber tenido todas estas explicaciones previas. Lo que hice para instalarlo fue en primer lugar ver cómo estaba conectado el cable anterior para poder respetar el mismo recorrido, ¿no? Entonces aflojé de los dos bulones que tiene la palanquita del cebador, lo aflojé, lo tiré un poquito para arriba, desvinculé la parte del carburador donde estaba el prisionero y le aflojé acá la funda para poder retirarlo en su momento. Y una vez que ya sabía por dónde pasó y todo, miré cómo estaba agarrado acá abajo también y vi este tema del soporte. Entonces, de este lado hay que soltar el tornillito con la tuerca que hay acá para que se salga la terminal anillo, justamente. Desde acá hay que desajustar esta chapita intentando que no se te vaya a caer, porque después es un lío agarrarla desde el túnel y eso es bastante precario. Desajusté esto para destrabar la parte de la chavetita esta metálica que estaba rota, en el caso mío cuando tuve que cambiar el cable. Y entonces ya quedó liberado de este lado y quedó liberado del lado del carburador. Entonces, desacoplándolo de acá, simplemente lo fui tirando y lo saqué por el lugar de la palanca. Otros lo sacan al revés, realmente da lo mismo. Lo que pasa es que en mi caso, la gomita esta, que es la del túnel, la tapa túnel, tenía el agujerito muy chiquito y costaba pasar la cabecita del cebador. Entonces, bueno, decidí pasar la parte más finita en este sentido. Para poner el cable nuevo, hay muchas formas posibles, yo voy a explicar cómo lo hice yo. Básicamente lo que hice fue, desde abajo, desde la parte de abajo del piso, apunté la parte que va para el carburador hacia arriba, cuidando de que el pantógrafo que estaría por acá no me vaya a aplastar el cable ni nada. Por un lugar bien por el costadito de la caja y por arriba, que no interfiera, ni se choque, ni se machuque con nada, ¿no? Entonces, apunté hasta acá, pasé el cable para arriba, me subí al auto después por acá, me fui a la parte del asiento de atrás, lo hice pasar por el orificio que hay en el vano motor y lo dejé a una distancia más o menos cerca del carburador. La otra punta, también desde abajo, la pasé por el túnel en un hoyito donde ya había visto que estaba puesto el cable anterior, y lo pasé para adelante y le pedí a alguien que con la palanquita del cebador afuera, para que quede el hueco y podamos ver cuando viene el cable, me diga cuando llegaba. Entonces lo dejé a distancia tanto en el sector de carburador como de la palanquita. Y es tan simple como eso. Una vez que ya llegó hasta la palanquita, le puse el anillo justamente, lo atravesé con el tornillito, le di con la tuerca y a la parte del gancho lo dejé aplastado entre las dos chapitas. ¿Cómo se hace? Lo enganchás por ejemplo de la patita, le pones su tornillo, clavas esto desde abajo porque tiene una mueca como omega desde abajo, ¿no? Clavas el cosito metálico ese que se me había roto desde abajo, se clava ahí arriba y le apretás el tornillo entonces esa parte ya no es más móvil, ¿no? Después de eso simplemente puse de nuevo el cebador, lo abuloné y fui para el lado de atrás y lo hice pasar por la prensita esa para la funda, digamos, no lo ajusté mucho porque si no se reaplasta, y después pasé por el hoyito del prisionero de la leva del cebador del carburador
la parte peladita del cable. La última prueba que le hicimos fue, que se puede hacer solo o con alguien más fácil, ¿no? Que alguien simplemente cuando ya está todo conectado y ajustado, que levante y baje la palanquita del cebador y sacando la manguera del que viene del filtro de aire, ver si cuando acciona la palanquita del cebador, la tapita arriba se cierra y se abre. Tiene que cerrar y tiene que abrir. Creo que tengo un video de cuando lo hicimos, lo voy a buscar y bueno, si aparece en este video es porque lo encontré, obviamente. Bueno, espero que haya sido útil, a pesar de que quizás es largo, pero prefiero explicarlo así para las personas que capaz que no lo hicieron nunca y por ahí les da un poco de miedo meterse en este tipo de cosas. Tranquilo, siempre hay que preguntar y bueno, creo que no es algo tan difícil que no lo pueda hacer nadie. Ya estamos con una muy buena cantidad de gente que sigue el canal, así que muchas gracias a todos los que apoyan. Y les recuerdo que a veces subo novedades en esta parte que dice comunidad, donde a veces comento un poco lo que se viene y demás. Y sepan que acá en el costado voy a estar agregando más de los canales que también tienen contenido con Fiat 600 y mecánica y cosas relacionadas. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Y también las redes sociales de Facebook y de Instagram, que para el que lo quiera seguir también es una opción. Así que bueno, espero que les haya servido esta parte y les mando un saludo grande. Nos estaremos viendo en algún capítulo más de todo lo que se viene después. Nos vemos.